Bueno, vamos a conversar sobre la situación de las organizaciones internacionales y, y el contexto en el cual hoy están estas organizaciones internacionales y lo que se denomina el multilateralismo, ¿no? Que el multilateralismo, más allá de cualquier tecnicismo académico, ¿qué es? Es la, la reunión entre varios estados, teniendo en cuenta que a pesar del debilitamiento que han sufrido muchos estados a merced del poder económico concentrado, siguen siendo los sujetos jurídicamente reconocidos de las relaciones internacionales. Entonces es la reunión entre distintos estados que llegan a determinados acuerdos, en algunos casos para firmar un tratado, en otros casos una convención internacional, o en otros casos, a partir de tratados, dejar establecidas organizaciones multilaterales, es decir, conformadas por muchos estados que se comprometen a cumplir una cantidad de reglas que están establecidas en esos tratados fundacionales. Y por lo tanto es un avance civilizatorio como para poner límites a la fuerza de los estados más poderosos y que tengan los estados menos poderosos un ámbito donde expresarse y donde poder ejercer también y tener garantías para ejercer su soberanía, ¿no? Es una especie de cesión de determinados atributos para garantizar también otras condiciones para los estados menos poderosos. Cuando esos acuerdos pierden eficacia y son sobrepasados por la voluntad unilateral de un Estado o la voluntad bilateral de dos Estados poderosos, pierde completamente sentido ese multilateralismo y por lo tanto estaríamos ante una especie de retroceso civilizatorio, que es lo que estamos viviendo en estos momentos, ¿no? La pérdida de vigencia del derecho internacional, porque las invasiones, los asesinatos de líderes militares, de líderes espirituales, de líderes políticos, los bombardeos, el secuestro que ha sufrido el presidente de Venezuela, los bloqueos, están en contra de lo que expresan esas convenciones que han fundado a los organismos internacionales y que dan sentido al multilateralismo. Ahora, vamos a ver en el curso de estas palabras que el multilateralismo realmente adquiere un significado sustancial cuando su entorno es el de múltiples bloques de poder. Porque si el multilateralismo es el producto de un liderazgo único a nivel mundial, como sucedió desde finales de los años 80 en adelante hasta bien entrado este siglo XXI, el multilateralismo no es otra cosa que hacerle decir a otros estados las cosas que la voluntad de la potencia única necesita que digan. ¿Mm? Es una especie de apariencia de cierto democratismo internacional, ¿no? Es hacer de cuenta que son otros estados los que dicen
cuando lo que verdaderamente se dice es la voluntad de la potencia hegemónica, de la potencia dominante o de la potencia única, como sucedió durante las décadas del mundo unipolar, de la llamada globalización, ¿no? Del llamado orden internacional basado o fundado en reglas. ¿En cuáles reglas? En las reglas que imponía la potencia que ejercía el liderazgo único. Ahora lo vamos a ver un poquito mejor. Estas palabras están, esto que estoy diciendo, está dicho un día después, es el 15 de mayo del 2026, un día después de la reunión entre Trump y Xi Jinping en Beijing, donde Trump fue recibido con todas las formalidades y la solemnidad de un presidente de una nación tan destacada como los Estados Unidos. Fue tratado muy cordialmente con toda su delegación. Y al mismo tiempo tuvo que presenciar, tanto él como la cara de impacto que tenía Marco Rubio, mientras Xi Jinping le daba las palabras de bienvenida en una reunión muy formal, muy solemne, e inclusive multitudinaria en cuanto a que eran dos equipos de gobierno grandes, extendidos los dos, y curiosamente sin la presencia de ninguna mujer en esa mesa de reunión cumbre a nivel mundial, ni por el lado de Estados Unidos ni por el lado de China. Y Xi Jinping marcó el tono de la reunión con ese aplomo, con ese tono persuasivo, pacífico, de cierta estabilidad, ¿no? De estabilidad emocional, de una gestualidad muy seria, eh, que de alguna manera le puso límites a Trump, porque Trump hubiera quedado mucho más en ridículo de lo que ya está en el mundo, si él no hubiera aceptado ese tono y esa voluntad, esa apelación a la estabilidad, a la cooperación mutua, a los acuerdos que le marcó Xi Jinping. Y ese tono de aplomo inspira autoridad. Y se puede hacer, se puede tener, cuando se ostenta mucha tranquilidad en el sentido del papel que está desempeñando China, que no es únicamente un papel de liderazgo económico, sino también de liderazgo político, de capacidad de estabilización de las distintas zonas del planeta que están en conflicto. Ahora, eso no le impidió a Xi Jinping tampoco marcar con absoluta contundencia, categóricamente, el problema de Taiwán, que para China es la prioridad y que Trump no tuvo otro remedio que acordar, digamos, en el sentido de reiterar la unidad territorial de China, aunque sabemos perfectamente que Trump no está, la política de Estados Unidos en general, porque no es solo de Trump, no están, por un lado acuerdan retóricamente la soberanía de China sobre la isla de Formosa, sobre Taiwán, pero por otro lado contribuyen con cifras multimillonarias en dólares, en miles de dólares, perdón, en miles de millones de dólares, en la contribución de armamento a las fuerzas militares de Taiwán, con lo cual fomenta la tensión en el estrecho que separa en el mar de China a la parte continental de China con la isla. Quiere decir que yo creo que más que una reunión de dos presidentes de estados muy poderosos, creo que allí estaban en la mesa los representantes de dos sistemas, ¿no? Entre paréntesis, otro de esos vaivenes, ¿no? que tiene Trump, de esos espasmos que tiene Trump que le hacen perder seriedad, le hacen perder
prestigio en el mundo, es que, bueno, él hizo su campaña a partir de la relocalización de capitales que estaban situados en el extranjero de los Estados Unidos, y esta vez llega a China con los representantes de todas esas grandes firmas, mostrando la necesidad de que tienen que ensamblarse con las grandes cadenas de suministro a nivel global que manejan fundamentalmente China, ¿no? Dos sistemas dentro de los cuales, o, o veamos qué es lo que expresa cada uno de esos sistemas, ¿no? Los Estados Unidos atacando a China permanentemente en sus discursos, en su estrategia de seguridad nacional, por ser una autocracia donde no se respetan los derechos humanos, que sí, entre comillas, se estarían respetando en los Estados Unidos y en los países alineados con los Estados Unidos, cosa que es una absoluta falacia. Este sistema que está denunciado como una autocracia por la propaganda occidental, por el sentido común instalado en Occidente, ¿no? En América y en Europa fundamentalmente, es un sistema donde hay un partido dominante, prácticamente único, no único en lo formal, pero sí en lo sustancial del gobierno de China, pero donde para llegar a la elección de la Asamblea General de ese país, de la Asamblea Nacional, que está integrada por más de 5.000 representantes, hay que pasar por una cadena de representatividad que va desde la manzana hasta la cuadrícula, la ciudad, la región, la provincia, hasta llegar al ámbito nacional, sin que eso signifique que hay que invertir dinero para ser representado. Hay que tener esfuerzo militante, reconocimiento a los servicios prestados a la comunidad para ser elegidos, pero no hay que gastar millones de yuanes en las campañas. Por lo tanto, hay una separación entre el sentido democrático y el dinero que se requiere para ser representado, cosa que no sucede, sino que es todo lo contrario, en los Estados Unidos, donde las campañas políticas, ya sea de los legisladores o de los candidatos al Poder Ejecutivo, son multimillonarias, y eso convierte o sustituye a esa supuesta democracia en una plutocracia, ¿no? Es decir, en un gobierno de las personas que invierten más dinero, lo cual ya de por sí está señalando en nombre de qué intereses se gobierna después, ¿no? Si de los intereses de las personas que uno representa y que lo han votado a partir de su discurso, o de los intereses que han financiado, multimillonarios intereses que han financiado esas campañas. Pero además, ¿qué es una democracia? Es decir, ¿cómo se mide la calidad de una democracia? Bueno, hay distintas maneras, técnicamente, en términos de ciencia política, pero en la realidad, en la política real, ¿cómo se mide? Y bueno, una de las maneras de medirlo es los índices de satisfacción democrática, de satisfacción con el sistema político. Y no cabe ninguna duda que en todo Occidente, siguiendo el modelo de los Estados Unidos, hay un profundo grado de insatisfacción democrática. ¿Por qué? Por la incapacidad de ese sistema político de resolver los problemas concretos. Y en China, en cambio, no hay cuestionamiento de fondo al sistema político, porque se ven resultados recogidos de un sistema denominado de partido único, pero donde ese partido tiene una flexibilidad y una capacidad de consulta, a través de las cuales se han hecho, por ejemplo, los planes quinquenales, que se hacen después de un altísimo grado de coordinación entre distintos planos de consulta interjurisdiccional a lo largo de todo el territorio, o que, como dice el libro de Gustavo Ung y de Néstor Restivo,
China una muralla contra la pobreza, en los últimos 30 años se ha sacado de la pobreza a 800 millones de seres humanos, pero no respondiendo a una única fórmula, sino a través de la consulta en los territorios para ver cuáles eran las necesidades concretas de cada uno de esos sectores de la población que no son iguales en el interior profundo que en las zonas costeras, en las ciudades industriales, en las ciudades de servicios o en las economías campesinas. Y además, cuando una persona o una familia sale de la pobreza, significa que ya no tiene que destinar su energía, su libido, a conseguir un plato de comida, sino que tiene, al tener garantizadas los derechos fundamentales a la salud, a la educación, a la vivienda, a la seguridad social, al turismo interno, y además con una libertad absoluta de entrar, salir del país, como tenemos la prueba de tantos inmigrantes chinos que tenemos en toda América, y tantos turistas que están creciendo, se dignifican su vida y tienen que pensar en otras cosas, en la belleza, en el arte, en el confort, en el esparcimiento, en el ocio, en la contemplación, en una cantidad de factores que no son estrictamente económicos, sino que les permiten desarrollar su vida con mayor amplitud. Y eso es conseguir sociedades cada vez más democráticas, independientemente de cómo es el sistema electoral. Y además estaba pensando otra cosa, porque otra de las grandes autocracias que se las califica, se las rotula como autocracias, es el gobierno teocrático de la República de Irán. Pero ustedes fíjense qué detalle. Ustedes imagínense el asesinato de un liderazgo en alguno de nuestros países. Imagínense cómo se caotizaría, cómo se complicaría el clima político ya de por sí muy complicado en Estados Unidos si asesinaran a Trump. Nosotros, que siempre decimos, ¿cuándo vamos a conseguir que nuestros partidos populares logren reemplazar a sus liderazgos a nivel institucional, con un mecanismo institucional y que no dependamos de una sola persona? Bueno, fíjense lo que ha pasado en Irán. Le han matado el mismo día que mataron a 150 niñitas que estaban estudiando en una escuela. Asesinaron a parte de la plana mayor de su gobierno y a su líder espiritual, al ayatollah Jamenei. Y eso no hizo otra cosa que consolidar el sentimiento nacional de Irán y fortalecerlo. Si no, no hubiera podido resistir estos ataques. Entonces, nuestras democracias occidentales son las perfectas, las que hay que imponer a sangre y fuego en todo el mundo y funcionan con este nivel de descomposición. Y allí, las llamadas autocracias tienen mecanismos de resiliencia, de recomposición y de defensa de la soberanía y del interés nacional. ¿Qué tal? No habrá que pensar en si no hay que cuestionarse esta construcción falsa de sentido que se hace a través de la prensa y de las industrias culturales de Occidente y que venimos padeciendo a lo largo de tantísimas décadas. Pero bueno, vamos a, vamos a los organismos internacionales. ¿Por qué son ineficaces los organismos internacionales? Bueno, porque el sistema de organismos internacionales vigente hasta la fecha responden a la realidad de la segunda posguerra, 1945 en adelante. Imaginen el mundo. La Carta Fundacional de Naciones Unidas en 1945 fue firmada originalmente, creo, por 50, no recuerdo si fueron 50 o 51 estados.
hoy hay 193. Imagínense la diferencia que hay en el mundo. En África había 2 o 3 estados independientes. Lo mismo en el Medio Oriente, en el resto de Asia. Colonias de los protectorados históricos. Reino Unido, Francia, Portugal, Bélgica, Italia. Entonces, el mundo ha cambiado dramáticamente. Y en aquel momento, además, hay un acuerdo entre la Unión Soviética y los Estados Unidos que se distribuye en el mundo, que acuerdan formar el Consejo de Seguridad para tratar los temas de la guerra y la paz, que acuerdan que no va a volver a haber guerras de alcance universal, como fue la guerra que tuvo epicentro en Europa, pero que después se extendió a distintas partes del planeta. Había que garantizar que eso no volviera a suceder. Entonces se acordaron límites a los conflictos regionales y a la intensidad del armamento que se iba a utilizar, porque si se hubiera desplegado en su totalidad la capacidad nuclear del armamento acumulado, el mundo iba hacia su autodestrucción, ¿no? Entonces había que poner límites territoriales a las guerras regionales y a la intensidad del armamento utilizado. Pero sirvió en aquel momento. Después, a lo largo de los años 80, estoy saltando etapas, pero porque quiero llegar a la conclusión del porqué de la ineficacia de estas organizaciones internacionales, se va deteriorando la fuerza, la capacidad de irradiación y de legitimidad de la Unión Soviética, del sistema soviético. Hay diferencias muy grandes con China a partir de los años 60. Eso es aprovechado por Estados Unidos para recuperar sus relaciones con la China comunista y con eso debilitar la fortaleza del bloque socialista, separando la relación de China con la de la Unión Soviética, que era su enemigo en ese momento. Pero también hay una... Disculpas. No es solo el poder que se ejerce desde el exterior de la Unión Soviética, sino que desde el interior de la Unión Soviética también se estaba perdiendo mucha legitimidad de un gobierno que justificaba los controles a la libertad individual porque garantizaba la igualdad económica y social. Pero eso también se fue perdiendo. Y las grandes tecnologías de la comunicación que fueron avanzando en los años 70 y 80 hicieron que muchas personas del interior de la Unión Soviética no solamente vieran las fallas de su gobierno y cómo se enriquecía una élite burocrática que necesitaba apelar cada vez más a la fuerza para el control social y no al consenso, sino que empezaron a ver que en el exterior se proyectaban formas de vida de los jóvenes, sobre todo, de la capacidad de consumo, de la variedad de los consumos, de las nuevas tecnologías, que los habitantes comunes de la Unión Soviética no podían acceder. Y eso se empezaba a ver en los medios de comunicación. Después viene un episodio, bueno, está todo el proceso de Polonia en los años 80, no quiero entrar en algo que a veces desarrollo en mis clases, ¿no? La muerte de Pablo VI en el año 78, un mandato, un pontificado de 23 días nada más del Papa Juan Pablo I, en eso sugiero ver la película del Padrino. Y el reemplazo por un papa que por primera vez desde el siglo XV que la Iglesia nomina
a un papa no italiano. Y es el Papa Wojtyla, ¿no? Es el cardenal Wojtyla, polaco, profundamente anticomunista, que ya había ayudado mucho en oposición al comunismo que gobernaba en Polonia como república de la parte europea prosoviética, y que luego pasó a fortalecer muchísimo la lucha política de Lech Walesa, que era justamente que viene del corazón de la lucha sindical del movimiento obrero metalúrgico de Polonia, y que al cabo de los años se va a convertir en el primer ministro de una Polonia liberada del cepo más duro del post-estalinismo, ¿no? Y luego viene la caída del muro de Berlín, ese proceso que va del año 89 al 91, pero eso se ayuda también con el desastre de Chernobyl, ¿no? que genera una imagen de un gran desprestigio a la capacidad de control, nada menos que de las centrales nucleares en la ex Unión Soviética. Quiere decir que hay una cantidad de factores que contribuyen a la derrota del comunismo y eh, y a la capacidad de implantarse, hay una palabra, un verbo que no me sale, de erigirse en única potencia mundial al sistema anglosajón del capitalismo financiero globalizado, ¿no? Es decir, el sistema capitalista fundado en dos grandes pilares, que son la economía de mercado, que necesita una mayor desregulación de las políticas estatales, de la intervención estatal, ¿no? Quebrando el avance del Estado keynesiano, del Estado de bienestar. Y la democracia liberal. Ustedes fíjense que en todos los países que hasta hacía poco tiempo habían estado bajo la influencia de la Unión Soviética, se llaman a elecciones y en todas ganan las alternativas liberales. Es decir, esa era la promesa, cumplir esos dos requisitos, ¿no? La economía de mercado, la democracia liberal, con elección de partidos, era la promesa de la felicidad. El mundo iba a ser feliz a partir de eso. Y eso no se cumplió porque era lo que declamaba el capitalismo, pero no es lo que representa el capitalismo, y mucho menos el capitalismo financiero, que es menos inclusivo todavía que en la etapa industrial, porque en la etapa industrial era mano de obra intensivo, necesitaba incluir a los trabajadores porque alimentaban el mercado de trabajo desde el punto de vista productivo, pero además porque consumían los productos. Y cómo justamente dentro del movimiento de trabajadores había que defenderse de la amenaza del comunismo, había que dar un reconocimiento a la justicia social. Y eso fue el estado de bienestar en Occidente, que marcó lo que se llaman los años dorados del capitalismo, que son esas 3 décadas, desde el año 45 hasta mediados de los años 70, y ahí empieza a declinar y empieza a avanzar la fase hacia la transición del capitalismo industrial al capitalismo financiero. Y además, el sistema capitalista se queda con la economía soviética, con lo que hasta ese momento había sido el sistema soviético, que estaba en declive, pero que era tremendamente poderoso, porque era el primer productor de petróleo, primer productor de gas, primer productor de fertilizantes, la tecnología nuclear, la tecnología espacial, las grandes empresas, la producción de materias primas en un territorio extraordinariamente grande, 17 millones de kilómetros cuadrados. Hoy tiene la Federación Rusa, imagínense que la Unión Soviética era mucho más que eso. El capitalismo financiero se queda con todo eso, inunda al mundo de una liquidez financiera extraordinaria, que es lo que lleva a
tener las décadas, la década de neoliberalismo, de oro del neoliberalismo de los años 90. Es decir, Estados Unidos liderando el mundo de manera única. Liderazgo militar, liderazgo tecnológico, liderazgo financiero, liderazgo comercial y monetario y liderazgo cultural. Todo, todo. Yo recuerdo, no quiero mentir en los datos, pero a finales de los años 90, años 98, el presupuesto militar de los Estados Unidos superaba a los 35 presupuestos siguientes, de los 35 países siguientes en términos militares. Y a principios del siglo XXI, cuando George Bush defiende a los Estados Unidos o contraataca después de los atentados a las Torres Gemelas, lideraba prácticamente, o mejor dicho, superaba al presupuesto militar prácticamente de todas las naciones del mundo, desplegando todas las bases militares que Thelma señala en su libro, ¿no? De territorios vigilados. Pero claro, esa expansión de capitales genera concentración a nivel privado porque se eliminan las trabas a la libre circulación del capital privado, entonces el capital privado se concentra y se transnacionaliza, se externaliza. Y Estados Unidos deja de ser el taller del mundo para convertirse en el banco del mundo. Estados Unidos en la década de los 50 y 60 producía entre el 50 y el 60% de la producción industrial del mundo. Papel que hoy está desempeñando China. Entonces, ¿qué pasaba con esa expansión? Expandió el capital, externalizó, transnacionalizó el capital y lo relocalizó. Porque el capital, desregulado, sin necesidad de cumplir reglas, pasó a preferir otros territorios, sobre todo en Asia, porque allí se le garantizaban menos impuestos y mano de obra más barato, con lo cual bajaba su estructura de costos, tecnológicamente podían exportar perfectamente su matriz productiva, la misma matriz productiva, con una estructura de costos mucho menor. Entonces, ampliaba su tasa de ganancia respecto de esa misma fábrica instalada en Estados Unidos. Y así Estados Unidos se desindustrializa y China se industrializa. Y primero exporta bienes de consumo, inclusive en un principio de muy baja calidad, porque ustedes recuerdan que cuando se compraba un producto chino hace 20, 30 años, uno decía una misma marca, un mismo producto, si la compro made in Japón o made in China, es completamente distinta a la calidad. Bueno, pero China fue a través de la planificación estatal, de la planificación estratégica, de esa flexibilidad que han tenido sus gobiernos, a pesar de tener un partido único, y por lo tanto demostrar ser mucho más capaz de asimilar los cambios que las supuestas democracias excelentes de Occidente. China pone reglas, copia la tecnología, reinvierte en su sistema educativo y avanza en su capacidad tecnológica. Y hoy produce bienes tecnológicos de ultimísima generación que no está en condiciones de producir el resto del mundo. Lidera la producción de embarcaciones, las nuevas tecnologías, las patentes de invención. ¿A través de qué? A través de que se gradúan en sus universidades 10 veces más de ingenieros en ciencias duras de lo que se reciben en las universidades occidentales. Entonces, imagínense África hoy con 53 o 54 estados independientes, la complejidad que tiene el proceso del Medio Oriente, con estados que no existían como estados independientes, sino que se fueron independizando a lo largo de la década de los 50, los 60 hasta principios de los años 70. Y los organismos internacionales no se han renovado.
ni la ONU, ni su Consejo de Seguridad, que tenía 5 miembros permanentes, mejor dicho, sí, que tenía 5 miembros permanentes y sigue teniendo los mismos 5 miembros permanentes. ¿Mm? ¿Cómo puede dar cuenta de un mundo tan absolutamente distinto? ¿Mm? Así que esto es lo que explica la inoperancia de los organismos internacionales y el fracaso de organismos financieros que estaban llamados a acudir en auxilio de las crisis económicas de los países integrantes, pero que se convirtieron en organismos de ajuste económico y social para sus poblaciones. El Banco Mundial, que era un banco de fomento para financiar proyectos de inversión y de infraestructura en los países miembros, pero que también fue objeto de esa transnacionalización del capital, porque ¿cómo se financia? Con el aporte fundamentalmente de los países más desarrollados. Pero resulta que esas finanzas internacionales cada vez dependen más de los fondos de inversión privados. Entonces crean sus propias consultoras, sus propias empresas, sus propios estándares, son los que calculan la factibilidad de los proyectos, pero por eso cobran dinero y por lo tanto imponen condiciones a los países a los cuales va ese dinero de los préstamos del Banco Mundial. No solamente le imponen condiciones a qué hacer con ese crédito, sino que en toda América Latina durante los años 90 determinaron el sistema educativo, quebraron las escuelas técnicas, quebraron las universidades públicas, quebraron la calidad de las escuelas primarias y de las escuelas industriales y de las universidades tecnológicas. Impusieron condiciones. El Fondo Monetario obligó a la Argentina en la etapa de Macri a cerrar 3 ministerios, nada menos que el de Trabajo, el de Ciencia y Tecnología y el de Salud. Los bienes fundamentales para la soberanía y la calidad de vida de un pueblo independiente. ¿Mm? Entonces se han deslegitimado esos organismos. Se han deslegitimado porque han sido ineficaces. Fueron eficaces para implantar condiciones de ajuste social, pero no para satisfacer las demandas de calidad de vida y de derechos de nuestros pueblos y sobre todo de las mayorías más, más desprotegidas. ¿Cómo no? ¿Cómo no iban a perder legitimidad? Y en América Latina, cada una de esas organizaciones también dio lugar a organismos regionales de distinto calibre. Pero América Latina tiene muchos organismos multilaterales. Muchos organismos multilaterales. Quizás uno de los más asentados es el Mercosur. Ahora, ¿por qué? Primero porque ya tiene 35 años, fue fundado en marzo del año 91 y a lo largo de diferentes tratados, el de Asunción, el de Europreto, el Pacto Democrático de Ushuaia y otros, creó su propio organismo supranacional de conducción, que es la Comisión del Mercosur, tiene un consejo integrado por los ministros de Economía y de Relaciones Exteriores, tiene un tribunal de solución de controversias con sede en Asunción y tiene la sede de su parlamento y de su alto representante en Montevideo. Quiere decir que está más asentado, tuvo un cierto desarrollo institucional, que después se podrá decir que no es lo eficiente
que se necesitaba, perfecto, pero es el tratado más asentado. Pero claro, como está establecida la norma del consenso, tiene que llegar a acuerdo los 4 países fundadores, Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay. Quiere decir que el veto de cada uno de ellos, o de uno solo de ellos, ya torna inactivas las decisiones si no se han tomado por consenso. Y para lograr el consenso, a veces hay que hacer concesiones que le restan potencia a las decisiones tomadas, porque no son iguales los intereses de una potencia industrial y agroexportadora como Brasil que la de un país de servicios con pocas enclaves industriales y productivos como Uruguay o Paraguay, y con sistemas financieros distintos, con normas diferentes. Y el Mercosur, voy a hacer una digresión, porque el Mercosur se hizo un poco a semejanza, o tomando como referencia el sistema institucional de la Unión Europea, que también tiene su Parlamento, su Corte de Justicia, su Comisión Económica, su Banco Central, etc. Y que hizo grande a Europa, sobre todo durante los años 60, 70, cuando se fue ensanchando y los países querían ingresar a la Unión Europea y la convirtieron de un mercado común de 6 países iniciales a los 28 que la integran en este momento. Y se hizo grande y convirtió a Europa en la región más cohesionada del planeta porque esa integración tenía un sentido social, profundamente de integración social. Con los subsidios a la producción agropecuaria mantenían un equilibrio poblacional, se autoabastecían de la producción alimentaria, lograron dar saltos tecnológicos, no contaminaron a las grandes ciudades y lideran el proceso de energías renovables, etcétera, y sustentables. Pero a partir de finales de los años 80 y sobre todo en los 90 se alinearon con el neoliberalismo absoluto y pasaron de la fase social a la fase financiera. A decir, para integrar el euro, la moneda común, hay que cumplir metas fiscales, metas de equilibrio fiscal, metas de endeudamiento externo y metas de inflación. Pero resulta que no es lo mismo cumplir una meta fiscal para una matriz productiva y tecnológica muy desarrollada como la de Alemania, la de Holanda, la de Bélgica, que para los nuevos miembros de economías más pastoriles, menos industrializadas, como los países de Europa del Este. Entonces, ¿qué tenían que hacer estos países que ya de por sí estaban en desventaja con relación a los más industriales, como Alemania, Francia, Italia, Holanda, Bélgica? ¿Qué tenían que hacer? Ajuste social. Y al hacer ajuste social para cumplir las metas financieras y fiscales, se ensanchó la brecha social interna de esos países. Quiere decir que la diferencia fue mayor al interior de Europa y por eso está tan cuestionada hoy la integración europea. La conclusión a la que quiero llegar, porque luego en América Latina tiene el Parlamento Andino, el Parlamento Centroamericano, la Comunidad Andina de Naciones. En su momento se creó la Alianza para el Pacífico, la CEPAL, distintos organismos. Pero el organismo más importante de todos, más consolidado, es la OEA, la Organización de Estados Americanos. Después, al final, voy a hablar de UNASUR y de CELAC. Pero quiero partir de la OEA. ¿Por qué la OEA está tan consolidada? Porque se fundó en 1948, muy reciente el fin de la Segunda Guerra Mundial. Estados Unidos
ejerciendo toda su influencia sobre la región, financiando toda la estructura de la OEA, desde las exenciones impositivas para que se instalen en Washington y allí estén las misiones de representantes, diplomáticos, las embajadas, financiando las estructuras, cediendo los edificios. Para sostener una estructura burocrática que después se van conformando en distintas comisiones de trabajo y con eso influir sobre el voto de los países. Y además financiando la fundación de oficinas de la OEA en todos los países. De los 35 estados soberanos de América, hoy están presentes en la OEA 32, porque en 1962 fue expulsada Cuba y se obligó a todos los países de la región a romper relaciones diplomáticas con Cuba para aislarlas a partir del alineamiento que había tenido Cuba con la Unión Soviética. El único país que no lo hizo fue México, haciendo gala de su tradición de una política internacional independiente y muy respetuosa de las normas de asilo político, de la protección de los exiliados, etcétera, que después se siguió manifestando a lo largo de todas estas décadas, hasta el golpe en Bolivia, el asilo de las autoridades que habían sido desplazadas en Ecuador, después de la presidencia de Rafael Correa, etcétera. Ni hablar de los exiliados de la dictadura argentina, ¿no? Entonces, la OEA permanentemente hace gala de que, perdón, y los otros dos países que no están son Venezuela y Nicaragua, que se retiraron entre el 2019 y el 2021, 22. Ahora, la OEA permanentemente hace gala de grandes pilares: derechos humanos, desarrollo y democracia, derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, derechos humanos, creo que lo dije, justicia, queriendo establecer patrones únicos para lo que ellos llaman todas las Américas o el hemisferio occidental. Pero resulta que las Américas, que son un concepto geográfico, no son un concepto político, porque de esos 32 estados, uno financia el 60% del presupuesto, entre Estados Unidos y Canadá más todavía. Además son países de la OTAN, países del G7, del grupo de 7 países más desarrollados del capitalismo financiero global, y pertenecen a lo que se llama el norte global. Y el norte global es el norte global y guarda tanta distancia en matrices de desarrollo productivo, tecnológico, etcétera, industrial, con el sur global, gracias a que han confiscado, a que se han apropiado, como lo hicieron desde la conquista europea en adelante, de nuestros recursos estratégicos y también de nuestras mentes, haciéndonos creer que, miren, un día Telma estaba presente en la presentación de mi libro, de mi libro sobre mi experiencia en OEA. Atilio Borón me preguntó por qué creía yo que los Estados Unidos tenían tanta ascendencia sobre los países de Latinoamérica y el Caribe. Y yo le respondí porque
Estados Unidos financiaba y eran muy dependientes del financiamiento de la Organización de Estados Americanos. Pero después de regreso a casa pensé que estaba equivocada la respuesta y que hay una creencia profunda de las élites de poder, de las élites gobernantes en la mayoría de los países latinoamericanos y del Caribe, que pertenecer al mundo dominado por los Estados Unidos es pertenecer al mundo de la democracia, la paz, la libertad y los derechos humanos. Y eso no es así. Porque cuando uno analiza los bloqueos, las sanciones, las invasiones, el financiamiento a dictaduras, el asesinato de líderes, el despliegue de bases militares, el comercio de armas, se da cuenta que ese sistema no lidera, y mucho menos moralmente, una democracia, ningún sistema que se pueda apreciar de profundamente democrático. Fueron el único país que hizo estallar 2 bombas atómicas causando en una semana en Japón, en agosto de 1945, la muerte de cientos de miles de personas de su población civil, y con todas las consecuencias que la radiación trajo genéticamente a las generaciones ulteriores, en nombre de la paz. Entonces, esa creencia está fundada en el monopolio de las industrias culturales, tanto las que recibimos cotidianamente a través de la información de los medios de prensa, como del cine y la televisión, ¿no? Que generan estereotipos y cooptan el sentido de la mayoritaria de nuestras poblaciones, ¿no? Yo pensaba, a veces pienso, y ahora que se acerca el Mundial de Fútbol, ¿no? Cuando veo esos programas deportivos donde discuten horas sobre la titularidad de un jugador, sobre las cláusulas de rescisión de un contrato, sobre una transferencia, o sobre lo que dicen los jugadores en las redes o las peleas en un vestuario, si se utilizara la misma cantidad de horas para discutir sobre la salud pública, sobre los problemas de la educación, de la inseguridad, del desarrollo, de la distribución de la riqueza, de los impuestos, cuánto más libres, cuánto más democráticos y cuánto más justos serían nuestros países dependientes del sur global. Por lo tanto, no hay una política común en las Américas, porque nosotros tenemos que salir de la pobreza. Y los del norte, para seguir siendo lo que son, necesitan de nuestra pobreza. Claro, entonces se crea, por ejemplo, después CELAC, primero sigo y termino con la OEA. Cada país tiene un voto. Perfecto. Entonces vale lo mismo el voto de los Estados Unidos que el voto de Dominica, de Granada, de San Vicente y Granadinas, de Santa Lucía, de Guyana. Pero esos son pequeñas islas, Antillas, del Caribe, que se han convertido en estados independientes y tienen todo el derecho de hacerlo, pero tienen una cantidad de miles de habitantes que equivalen a la circunscripción de un concejal de la ciudad de La Plata, donde yo estoy haciendo esta clase en este momento. Con una oficina, con un plan de desarrollo, con un subsidio, modifican la economía de esos países. Y por lo tanto inciden sobre el voto de esos países. Entonces, eso de que cada país es un voto vale en la formalidad y en la apariencia democrática, pero en los hechos hay motivos
para que esté fuertemente cuestionado. A mí me tocó estar en OEA en la pandemia. Esos países sufrieron desastres naturales como no habían tenido en los últimos 100 años, huracanes, ciclones, tornados, terremotos, tsunamis, tormentas. No había turismo por la pandemia durante el año 20 y la mayor parte del año 21 y no tenían vacunas. Cuando Canadá había comprado vacunas, ustedes fíjense, la Organización Mundial de la Salud, Naciones Unidas, la Organización Panamericana de la Salud, la OEA, la Unión Europea, todas habían establecido que las vacunas eran un bien social público que tenía que ser distribuidas democráticamente en el mundo. Y sin embargo, prevaleció el interés de las grandes corporaciones que manejan los laboratorios transnacionales. Y Canadá pudo comprar 3 veces la cantidad de vacunas que necesitaba para su población y los países de las Antillas no tenían vacunas. Fíjense si hay democracia interna y si cada país vale lo mismo en la OEA. Entonces se trató de crear CELAC. Una persona que vio esto con toda la claridad y la capacidad estratégica que lo caracteriza fue el comandante Chávez. Y por eso creó Petrocaribe y le dio a los países del Caribe una alternativa de desarrollo que trascendiera a la de las empresas frutihortícolas que las convirtieron en repúblicas bananeras. Después recuerdo otra trampa en OEA, y fue que cuando el gobierno de Nicolás Maduro de Venezuela decidió retirarse, inmediatamente dicen, no, el presidente de Venezuela es Juan Guaidó, porque así lo determinan los Estados Unidos, la Unión Europea, la mayoría de los países, alrededor de 60 países del mundo reconocieron a Juan Guaidó, que era el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, de la oposición, y que además residía en el exterior, pero era reconocido como el presidente de Venezuela. ¿A dónde iban entonces los recursos de la cooperación internacional y los intereses por el depósito de oro que le habían confiscado en la Bolsa de Londres a Venezuela, además de las sanciones económicas que le habían impuesto al gobierno de Nicolás Maduro? Un día aparece un conflicto limítrofe entre Guyana y Venezuela, que se disputan desde hace más de 100 años la zona del Esequibo, donde en el año 2015 se descubre petróleo. Entonces allí va la empresa Exxon y después va la cuarta flota a proteger los intereses de la empresa Exxon. Y entran en un conflicto, es una zona de 150.000 kilómetros cuadrados, muy extensa, y tiene una capacidad de producción de petróleo que en algunos puntos supera inclusive el promedio del resto de Venezuela. Y Venezuela la reclama para sí. Y tiene argumentos para ello. Pero obviamente la OEA, con Luis Almagro a la cabeza y con la preponderancia de los Estados Unidos y su capacidad de influencia, defienden a Guyana. Y un día en una sesión de OEA llega el primer ministro de Guyana y arreciaron las críticas contra el gobierno de Venezuela y su presidente, Nicolás Maduro. Entonces, yo hice uso de la palabra y pregunté cómo era posible que criticaran al presidente Maduro, pero que Venezuela estuviera representada en su silla de la OEA por el presidente Guaidó. Esas contradicciones, esas flagrantes aberraciones cumple la OEA.
Entonces se trató de crear CELAC, Comunidad de Estados de Latinoamérica y el Caribe. Pero resulta que ahí no hay un tratado, no hay una sede, no hay organismos permanentes y además se cae en la trampa de que las decisiones tienen que estar tomadas por unanimidad. Por lo tanto, un gobierno que se oponga, ya no hay decisión eficaz de la CELAC. ¿Por qué? Porque el multilateralismo depende, está condicionado por el contexto político de los estados nacionales que lo conforman. Por eso, a principios del siglo XXI se pudo crear UNASUR y presidentes que no coincidían ideológicamente con la mayoría de los presidentes, como Sebastián Piñera o el presidente Santos de Colombia, se sintieron más atraídos de integrarlo por la capacidad de irradiación que tenían esos gobiernos progresistas, de Rafael Correa, Tabaré Vázquez y Pepe Mujica, de Fernando Lugo, de Lula y Dilma Rousseff, de Néstor y Cristina Kirchner, de Evo Morales, de Michelle Bachelet, anteriormente en Chile en su momento, y de, obviamente, Hugo Chávez y Nicolás Maduro en Venezuela. Pero al desgranarse esa unidad o esa hegemonía, esa armonía ideológica de los gobiernos nacionales, se deteriora la capacidad del multilateralismo. Así que bueno, estas son las cosas que quería señalar para esta clase y que también probablemente se apliquen en un artículo que tenemos que escribir para la red de intelectuales y artistas en defensa de la democracia y los derechos humanos en América Latina. Así que bueno, me despido y bueno, les agradezco mucho que me hayan escuchado.